Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que tiene que ver con el análisis comparativo en torno a los diferentes códigos o normativas de diseño. En este caso vamos a analizar o a comparar qué es lo que ocurre cuando tenemos que calcular la resistencia a la flexión en un elemento de concreto reforzado por las normas técnicas complementarias sobre el diseño de estructuras de concreto del Reglamento de México en su versión última, que es la 2017, y por otro lado vamos a hacer el cálculo de la resistencia a flexión de un mismo elemento por el código ACI 318 en su última versión, que fue la 2019. Y para ello lo que vamos a hacer es calcular precisamente la resistencia a la flexión, ya lo decíamos, a partir de los dos criterios, y vamos a observar las diferencias tanto en el procedimiento como en el resultado. Y espero se deriven algunas reflexiones importantes para todos ustedes. Para ello vamos a analizar la viga que observan ahí, es una viga simplemente reforzada con tres varillas del número 6 en su lecho inferior. El lecho de tensión tiene un 52 centímetros de peralte efectivo, 55 centímetros de peralte total y 30 centímetros de base. Los materiales constitutivos es un concreto con una resistencia a la compresión de proyecto de 250 kilos sobre centímetro cuadrado y el acero tiene un esfuerzo de fluencia de 4200 kilos sobre centímetro cuadrado. Vamos a comenzar. Primero vamos a platicar acerca del criterio del ACI 318-19 o 2019 y nos marca precisamente este código, la ecuación que observan ahí. La resistencia a flexión es phi por F'C por la base por el peralte al cuadrado por omega por 1 menos 0.59 de omega, donde omega es ρ, ahorita vamos a platicar qué es ρ, por Fy entre F'C. Rho es lo que conocemos como porcentaje de refuerzo, que es la relación entre el área de acero, del área de acero digamos en tensión, entre el área efectiva de concreto, que es la base por el peralte efectivo. Phi es el factor de resistencia que nos lo marca el mismo código, vamos a verlo más adelante a detalle cómo se calcula. La base es B y D es el peralte efectivo de la sección transversal. Y por el otro lado tenemos nuestra norma técnica complementaria en su versión 2017, que nos marca precisamente esta ecuación para poder calcular la capacidad de flexión. Noten que tienen la misma estructura con varios detalles. El factor de resistencia para nosotros en México es F sub índice R. Noten que en el lado del ACI aparece F'C y en nuestro lado aparece F'C. Otra cosa importante es el cambio de variable, que es en el reglamento americano es omega, para nosotros es Q. Y la definición de Q es ligeramente distinta para nosotros. Vean que en el denominador del cociente que ven ahí no aparece F'C como en el reglamento americano, sino F'C. ¿Qué es F'C? Bueno, pues es 0.85 de F'C para nuestra última versión de la norma. Y FR, ya lo decíamos, es el factor de resistencia que para nuestro reglamento vale directamente 0.9. Rho tiene la misma concepción que en el reglamento americano, así que no entraremos en ese detalle. Vamos a empezar el análisis precisamente con el criterio del ACI. Vamos a calcular la resistencia a flexión por este código. Lo primero que hay que hacer es estimar ρ. Ya decíamos que es el área de acero, que en este caso son tres varillas del número 6. Nos da un área de acero total de 8.61 centímetros cuadrados entre el área de efectiva, digamos, del concreto. Y luego calculamos omega, que es ρ por Fy entre F'C, para el caso del reglamento del ACI. Y importantísimo, los siguientes pasos los vamos a desarrollar precisamente para calcular el valor de phi, que es el factor de resistencia. Lo primero que tenemos que hacer para llegar a ese factor de resistencia es calcular el valor de A, que para el reglamento americano es el cociente entre el cociente del área de acero por Fy entre 0.85 de F'C por B. En este caso, A, recuerden que es la profundidad del bloque de esfuerzos de compresión,
nos da 5.67 centímetros. Con esa A vamos a calcular C, recordando que C minúscula es la profundidad del eje neutro, que se encuentra a 6.67 centímetros. ¿Y todo esto para qué? Bueno, necesitamos precisamente calcular la profundidad del eje neutro para poder estimar la deformación unitaria en el lecho donde se encuentra el A0. En este caso, nos da 0.0203. Y es importante calcular esta deformación porque el criterio americano del ACI 318-19 define el factor de resistencia phi a flexión en función de la magnitud que tenga la deformación unitaria en el hecho de refuerzo. En este caso nos da 0.0203 y la ventana, digamos, en la cual vamos a obtener el valor de phi es la siguiente. Esta deformación nos da mayor a la deformación de fluencia del acero, que para las características del acero de 4.200 kilos sobre centímetro cuadrado es una deformación de fluencia de 0.0021 más 0.003. Si la deformación unitaria calculada en nuestra sección es mayor a la suma de estas dos variables, que nos da 0.0051, entonces el valor de phi vale 0.9. Ese factor de resistencia, es importante que lo sepan, va variando en función del rango de la ventana en la que se encuentre la deformación unitaria del hecho de refuerzo en tensión. En este caso va a valer 0.9, nos traemos todas las variables involucradas y no nos queda más que sustituir en la ecuación que nos marca este código y vemos que el momento resistente máximo de esta sección con estas características bajo este código va a ser de 15.99 toneladas por metro. ¿Qué pasa en el reglamento mexicano o en la norma técnica complementaria del 2017? Ya platicábamos acerca de esta ecuación, calculamos ρ, calculamos Q, recordando que Q es igual a ρ por Fy entre F b'C, donde ya lo decíamos, F b'C es el 85% de F'C. En este caso, dado que es un concreto de 250, el 85% nos da 212 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El factor de resistencia es constante para nuestra normativa y es 0.9. Sustituimos y lo que vemos es que la capacidad nos da prácticamente igual que en el reglamento americano, 16 toneladas por cada metro para esta sección, utilizando nuestro código o nuestra normativa de diseño. ¿Cuáles serían las conclusiones acerca de estos dos escenarios? Bueno, lo primero que observamos es que las capacidades son prácticamente iguales en los dos reglamentos. ¿Y a qué se debe en las últimas versiones que se asemejan las capacidades en este escenario? Básicamente se debe a un cambio sustancial que hubo en la norma técnica complementaria del diseño de estructuras de concreto del 2017. Antes, la norma técnica complementaria que gobernaba era la del 2004 y ahí se definía que el F'C era igual al 68% de F'C. Actualmente, en la actualización que hicieron en el 2017, a finales del 2017, cambiaron el F'C y ahora se nos pide que calculemos con el 85% de la resistencia a la compresión del concreto. Este cambio acercó muchísimo las capacidades, hablando específicamente de la flexión, a las resistencias que obteníamos con el reglamento americano o con el código americano. Para que tengan una idea, si hubiéramos calculado la capacidad de esta viga con el criterio de la norma técnica del 2004, hubiéramos obtenido una capacidad de alrededor de 12.8 toneladas por cada metro, es decir, una capacidad mucho menor, dado que había una reducción del 32% en la resistencia de proyecto del concreto para poder analizar y diseñar los elementos de concreto. Si se dan cuenta, hay un incremento sustancial de la capacidad y eso tiene que ver precisamente con los niveles de confiabilidad actuales en el control de calidad del concreto y en las garantías de alguna manera en que la capacidad con la que vamos a diseñar sea finalmente la que se vea reflejada, o sea, lo más cercana posible a la capacidad en el proyecto una vez que está endurecido el elemento estructural de concreto. Tan es así que hay un diferencial ya de 17% entre la modificación que hicieron
al 2017 y esas capacidades nos acercan precisamente a las capacidades del código americano. Eh, Me resulta interesante hacer la comparativa y hablar de cómo esta modificación nos acerca a un grado muchísimo mayor de resistencia, muy cercano al código americano, y con ello, pues una gran responsabilidad en obra, ¿no? Respecto a los procesos de supervisión y control de calidad del concreto, dado que el factor, digamos, de seguridad entre la resistencia de proyecto y la resistencia que usamos para diseñar o calcular el elemento, pues es del 15% menos. Esto conlleva una gran responsabilidad respecto al control de calidad de este material en nuestro país. Espero les sea de utilidad esta reflexión y tengan esta información a la mano, ya sea que decidan calcular o diseñar un elemento por el ACI o por las normas técnicas complementarias. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.